Hola a todos, mi nombre es Pablo Andújar, soy médico residente en reumatología en el Hospital Dr. Peset de Valencia. También soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria y voy a presentar la perla científica que he titulado Abordaje diagnóstico y terapéutico de la patología articular microcristalina en consultas de primer nivel asistencial. Las artropatías microcristalinas son un conjunto de entidades que se van a producir como consecuencia del depósito de cristales de diversa etiología en articulaciones y tejidos periarticulares. Estos depósitos van a generar episodios de autoinflamación en forma de artritis que pueden ser dolorosos y muy incapacitantes. Los cristales más comunes van a ser los de urato monosódico, que van a producir una entidad conocida como gota, pero también son muy frecuentes los de pirofosfato cálcico dihidrato, que producen una enfermedad conocida como pseudogota o condrocalcinosis. Ambas son las artritis más frecuentes en los países desarrollados y son las que abordaremos en esta presentación. La gota es una enfermedad frecuente, con una prevalencia que en España ronda el 2-3% de la población adulta. Reversible, potencialmente curable y para la que existen tratamientos altamente eficaces. Sin embargo, con frecuencia los resultados que se obtienen en ella son subóptimos, en parte porque muchas veces el paciente no se adhiere bien al tratamiento, lo toma mal o lo suspende, y en parte también porque muchas veces el profesional sanitario no sabe transmitirle al paciente la importancia de llevar a cabo un adecuado tratamiento o no sabe realizar un ajuste adecuado de los niveles de ácido úrico que permitan curar o controlar la enfermedad. La hiperuricemia, al mantener unos niveles de ácido úrico elevados en sangre, va a ser una condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de la gota. Hay otros factores como el pH o componentes del cartílago que pueden inhibir o promover el depósito de estos cristales en las articulaciones. Una hiperuricemia mantenida, el mantener un ácido úrico en sangre por encima de 6 a 7 miligramos de decilitro, que se considera el punto de saturación del urato en plasma, va a predisponer a que estos cristales se depositen en las articulaciones y finalmente se agreguen los cristales y se produzcan episodios de autoinflamación en forma de artritis. La mayoría de las hiperuricemias son consecuencia de una disminución de excreción renal o intestinal del urato, por alteración a nivel de transportadores. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos de los que se disponen actualmente van a regular su producción. Y al contrario de lo que se piensa, la dieta tiene una influencia menor, no es la causa principal de la gota, aunque el consumo de carnes rojas, mariscos o alcohol, como la cerveza, sí que pueden favorecer una hiperuricemia y pueden agravar el problema. También es importante saber que la mayoría de los pacientes con hiperuricemia nunca van a desarrollar gota. Se ha visto que pacientes con hiperuricemia grave, incluso por encima de 10 miligramos decilitro seguidos a largo plazo, menos de la mitad de ellos van a desarrollar gota. Por tanto, es importante individualizar y solamente tratar a aquellos pacientes que tengan síntomas, no tratar la hiperuricemia como tal. Respecto a las manifestaciones, la gota suele cursar con episodios de inflamación que suelen afectar a una sola articulación. Normalmente la primera metatarsofalángea de los pies, el tarso, tobillo o rodilla. Suelen ser episodios muy bruscos que cursan con mucho dolor, con eritema, muy dolorosos y que incluso pueden asociar fiebre y se caracterizan por responder bien a tratamiento antiinflamatorio. Si estos episodios de gota no se tratan adecuadamente, cada vez van a ser más frecuentes, más intensos y pueden hacerse poliarticulares y aparecer tofos, que son depósitos macroscópicos de ácido úrico, incluso erosiones a nivel articular. El diagnóstico de gota de certeza va a requerir sacar líquido de la articulación, realizar una artrocentesis y mirar al microscopio para confirmar la presencia de cristales de urato monosódico. Esto, por tanto, no va a estar disponible en el primer nivel asistencial. Sin embargo, se considera como una posibilidad diagnosticar de gota, considerar como brote de gota probable cuando un paciente tenga un episodio que afecte a la primera metatarsofalángea, que cure con tratamiento antiinflamatorio y que el paciente tenga una hiperuricemia previa mantenida. Siempre ante la duda, sobre todo si el episodio cursa con fiebre o mal estado general, se debe derivar al paciente a un servicio de urgencias o a un servicio de reumatología para realizar artrocentesis, cultivar el líquido y descartar que no se trate de una infección. Y aunque no es posible un diagnóstico etiológico, un diagnóstico de certeza en un primer nivel asistencial, sí que en estas consultas se puede llevar a cabo un adecuado tratamiento y seguimiento de aquellos pacientes ya diagnosticados.
Respecto al tratamiento, tenemos un tratamiento de base y un tratamiento del brote. El tratamiento del base tiene como objetivo curar la gota, conseguir unos niveles de ácido úrico suficientemente bajos que permitan disolver los cristales de las articulaciones de forma que nunca más se vayan a producir episodios de artritis. El tratamiento se iniciará en pacientes que tengan al menos un episodio agudo de gota. Como dianas terapéuticas se persigue para la mayoría de la población conseguir, de los pacientes con gota, conseguir unos niveles de ácido úrico por debajo de 6 miligramos de cilindro. Pero en aquellos pacientes que tengan una gota grave con tofos, brotes frecuentes o artropatía asociada, debemos ser más exigentes, bajar el ácido úrico por debajo de 5. Y a largo plazo, una vez que ya se hayan disuelto los cristales, deberíamos mantener unos niveles de ácido úrico por debajo de 6 para evitar que se vuelvan a formar de nuevo. Como fármacos, disponemos en el primer nivel asistencial de los inhibidores de santina oxidasa, que además son los fármacos más utilizados también en consultas de reumatología. Son el alopurinol y el febuxostat. El alopurinol es el fármaco de elección, se va a iniciar una dosis de 50 a 100 miligramos al día, que se puede escalar hasta una dosis máxima de 900 miligramos al día y en el que deberemos de tener en cuenta la función renal del paciente, es su principal limitación. Sobre todo al inicio del tratamiento debemos ajustar el fármaco al filtrado glomerular para evitar posibles efectos graves del mismo. El febuxostat es una alternativa al alopurinol cuando no se consiguen los objetivos con este y también es un fármaco que tiene una potencia mayor y se considera de primera elección en aquellos pacientes que tengan una gota grave. La dosis de inicio es de 80, se puede escalar a 120 y está contraindicado en pacientes que tengan eventos cardiovasculares previos, por ejemplo un infarto. En ambos casos se puede asociar además colchicina, que tiene un efecto, se debe asociar colchicina, al menos durante los primeros 6 meses de tratamiento, porque durante el inicio del tratamiento hiporicemiante se produce un estado proinflamatorio en la articulación que puede favorecer brotes y la colchicina puede en parte prevenir estos episodios. Respecto al tratamiento del brote, lo más importante es iniciarlo lo antes posible para que se pueda resolverlo lo más pronto posible, ¿no? Se utilizarán fármacos antiinflamatorios. Si el paciente no tiene comorbilidades, se puede utilizar AINES a las dosis máximas aprobadas hasta que se resuelva el brote. Si en pacientes ancianos o con comorbilidad cardiovascular o renal, es mejor utilizar prednisona, una dosis de 30 miligramos al día hasta que termine el brote. Y en ambos casos se puede asociar además colchicina. Nunca, nunca en el episodio agudo se debe suspender tratamiento hiporicemiante si el paciente lo tomaba o iniciarlo si el paciente no lo estaba tomando, porque esto puede agravar el brote. Como conclusiones, la gota es una enfermedad frecuente, potencialmente curable y para la que existen tratamientos altamente eficaces. Las hiperuricemias asintomáticas no deben ser tratadas. Se deben medir los niveles de ácido úrico regularmente y ajustar el tratamiento para conseguir los niveles objetivos de uricemia. Se debe determinar la función renal del paciente e indagar antecedentes cardiovasculares para decidir qué fármaco es el más adecuado y ajustar adecuadamente el fármaco durante el seguimiento. Todos los pacientes con gota deben reducir sus niveles de ácido úrico por debajo de 6 y en aquellos pacientes con gota grave ser más exigente y bajarlo por debajo de 5. Durante los primeros 6 meses de tratamiento hiporicemiante se debe asociar profilaxis con colchicina para reducir el riesgo de brotes. Los ataques agudos de gota deben tratarse de forma precoz con fármacos antiinflamatorios y durante el episodio agudo no debe modificarse el tratamiento hiporicemiante, ni iniciarlo ni suspenderlo. Respecto a las artritis por cristales de pirofosfato cálcico, son la forma de artritis aguda más frecuente en la senectud, cuyo principal factor de riesgo va a ser la edad. Se sabe que un antecedente quirúrgico o traumático articular es un factor de riesgo para que se depositen estos cristales de pirofosfato cálcico, pero hay otros factores como hemocromatosis, hiperparatiroidismo primario, la hipomagnesemia, la hipofosfatasia, es decir, un conjunto de enfermedades metabólicas que pueden también favorecer su depósito y que deberemos cribar cuando el paciente debute con esta artritis por debajo de los 60 años con las determinaciones analíticas que se recogen en la tabla. Con frecuencia el pirofosfato se encuentra en contexto de artrosis y lo más frecuente es que curse de forma sintomática, que aparezcan depósitos en radiología simple, pero no de síntomas. Como vemos en estas imágenes, ahí puede haber depósitos a nivel del ligamento triangular del carpo, del menisco, de la sínfisis del pubis. Son las localizaciones más habituales donde deberemos buscarlos. Cuando da síntomas, lo más frecuente es que curse en forma de monoartritis aguda, sobre todo rodilla, carpo, tobillo. Pero hay formas crónicas poliarticulares que pueden ser muy incapacitantes.
Nuevamente, el diagnóstico de certeza requiere demostrar la presencia de estos cristales en el líquido sinovial y nuevamente esto no está disponible en el primer nivel asistencial. Sin embargo, se establece como un diagnóstico de posible artritis por pirofosfato una monoartritis en una articulación donde haya depósitos radiológicos de estos cristales. Respecto al tratamiento, al contrario que en la gota, no hay ningún tratamiento que sea capaz de disolver estos cristales. Incluso en casos asociados a enfermedad subyacente como el hiperpara primario, tratar esta enfermedad tampoco va a disolver los cristales. Sí que se ha visto que en pacientes que tienen episodios persistentes o recurrentes, asociar a INES a dosis bajas o colchicina de forma crónica puede resultar eficaz en prevenir ataques. Y una vez que se produce el ataque, el tratamiento es similar a la gota. Se utilizarán AINES o corticoides el tiempo que dure el brote. Como conclusiones, las artropatías microcristalinas son entidades muy prevalentes que pueden ser muy limitantes y para algunas de las cuales existen tratamientos efectivos e incluso curativos, que pueden ser perfectamente manejadas en consultas de primer nivel asistencial y aunque siempre es preferible contar con un diagnóstico de confirmación mediante artrocentesis y visualización de los cristales, en el primer nivel asistencial sería aceptable su manejo ante un diagnóstico clínico de sospecha apoyado por datos analíticos como son la hiperuricemia o de imagen, como es la condrocalcinosis radiográfica.